El país con mayor diversidad de aves en el mundo se convierte en el escenario perfecto para su observación, inclusive dentro de las ciudades o en las reservas que las rodean. Hoy, de la mano de Diego Torres, un destacado fotógrafo aficionado, descubriremos algunas de las más bellas aves colombianas. Esta cámara y este lente representan un cambio total en mi vida. Estudié administración de empresas, era una persona totalmente citadina. Mi afición por caminar me llevó a conocer los paisajes más espectaculares y lindos de Colombia, como por ejemplo la Sierra Nevada del Cocuy, el desierto de la Tatacoa, Neusa. Hace 5 años descubrí mi pasión por la fotografía de aves. Colombia es el país con la mayor cantidad de especies de aves. Tenemos unas 70, 80 aves endémicas. ¿Qué hace venir un extranjero a Colombia y descubrí que eran las aves? Yo dije, si ellos hacen ese viaje, debe ser que me estoy perdiendo de algo maravilloso. Los colibríes, las aves más pequeñas del mundo, y lo interesante es que solamente las encontramos en el continente americano. Personas que viven en Europa, en África o en Asia y quieran conocer colibríes, solamente lo pueden hacer en el continente americano. En el mundo hay 363 especies de colibríes. En Colombia tenemos 177, que 17 de las especies que tenemos aquí en Colombia son endémicas, es decir, que solamente se encuentran en Colombia. Un ave es la representación máxima de la libertad, de la belleza, ese matrimonio entre el aire y la tierra. Cuando uno vive tan rodeado de esa riqueza, como que no la valora o no la conoce. Ese es el objetivo de mis fotografías. Los tesoros hay que mostrarlos y entre más personas conozcan esos tesoros, más personas los van a cuidar. Justamente la fotografía hace eso, hace como un vínculo entre lo que podemos saber de la parte científica y lo que le podemos transmitir a la gente. Lo que más siento satisfacción de la fotografía es poder contarle a otras personas lo que convive con ellos en su ciudad o en su país. Nunca he fotografiado un ave en cautiverio. Comprar fauna no está bien, le hace un daño a los ecosistemas, y la fotografía en ambientes naturales pretende eso, que la gente vea la belleza natural sin necesidad de tenerlos en una jaula. Tenemos esa oportunidad justamente de conocer, de conservar, visitar muchas zonas, incluso muy cerca a las ciudades. La biodiversidad es un recurso muy valioso que, si lo sabemos explotar, nos va a generar mucho turismo. Es un turismo especializado que invierte mucho a la comunidad local, a los hoteles, a los guías. La pérdida de estas formas de vida tan pequeñitas nos puede tener consecuencias no solamente en la parte alimenticia, sino también en lo que tiene que ver con calidad de aire, lo que puede afectar también la disponibilidad de agua. Cuando el humano entiende que esa fruta que se está comiendo fue gracias a un polinizador y no es de un supermercado, sino que es parte de un proceso natural, aprende a valorar y a cuidarlo. Más allá de decir palabras de conservación, es importante verdaderamente conservar esos bosques. El tesoro más grande que tiene Colombia es su ubicación geográfica privilegiada. Nuestra biodiversidad en Colombia es nuestro nuevo dorado y está representado en el pecho de los colibríes y en los colores de nuestras aves.